Bueno, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están en sus casas? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegra saludarlas, verlas por este medio. Ya tiempo sin vernos. El 13 de, que fue ayer, completamos 4 meses del confinamiento, porque ustedes estuvieron hasta el día, hasta el día 13, que fue el viernes 13. Llamado Día Feo, ¿no? Viernes 13. Y miren todo lo que nos ha traído esta pandemia. Entonces, nosotros debemos dejar algunas cosas allí claras y es que posiblemente no vamos a volver a la presencialidad este año. El pico de la pandemia está cada vez subiendo más. Hay temores. ¿Cuáles temores? Por ejemplo, que llegue un momento a colapsar las unidades de cuidados intensivos. Dicen que en Neiva no hay problema, hay gente que en Neiva está enferma y está sintomática. ¿Qué significa eso? Que no están sintiendo los síntomas, no están en las clínicas, están consumiendo un medicamento, están teniendo autocuidado y no hay problema o riesgo alguno para morirse, entre comillas, pero acuérdense que pueden contaminar a otro, que sí puede ser más débil, más sensible su sistema inmune y se pueda morir, porque aquí la cuestión es que es la muerte. Aquí no hay nada más diferente que hablar de la muerte. Entonces, tener en cuenta eso. Segundo, como posiblemente no vamos a volver a vernos desde la presencialidad, pues sí es cierto que seguimos evaluando, sí es cierto que vamos a entregar notas cuando no sabemos, cuando las directivas lo dispongan, sí es cierto que seguiremos evaluando, sí es cierto que seguiremos haciendo estas clases virtuales, seguiremos enviando los talleres, pero cambiamos la estrategia, personalmente cambié la estrategia, ahora deben copiar la guía en el cuaderno. La guía debe ser copiada en el cuaderno porque antes les había puesto a ustedes que solamente las preguntas, pero pues como esto va a seguir de esta manera, entonces tengo que ponerle nota al cuaderno también para seguirle dando peso a la valoración. Es importante que entiendan que el objetivo de este encuentro hoy tiene que ver con mirar desde un fundamento o un escrito teórico, científico, que son las pautas que manejan las revistas internacionales, en el caso que yo les puse a ustedes de la guía, con relación a la creación de embriones. Esos embriones son llamados híbridos, esos embriones híbridos entre lo humano y lo animal. Miren que uno de los ensayos que tanto ha marcado la diferencia en este procedimiento han sido los británicos. Entonces, a partir de un óvulo de vaca que contiene en su núcleo el ADN en un 99% y las mitocondrias, que fueron el otro porcentaje total, se agrupan, ¿cierto? Para poder luego ser extraído del núcleo el óvulo. Entonces, al ser extraído, pierde ese 99% de su información genética. Eso por un lado. Esta parte va a insertarse ahora en un nuevo proceso. Entonces, quiero comentarles lo siguiente. Lo mismo que acabo de comentarles con la vaca se hace con el ser humano. Entonces, a partir de una célula humana adulta, no de un niño, no de una niña, se le extrae el núcleo con información genética. ¿Qué información genética? El ADN. En ese momento se hace una inserción del núcleo, es decir, el óvulo de la vaca que contiene un núcleo humano. Allí se fusionan los dos, porque en el punto anterior donde se extraía, donde se perdía la información genética de la vaca, aquí se encuentra dentro del núcleo del humano. Entonces, eso genera un procedimiento llamado blastocisto. Ese blastocisto permite que la célula se active para que comience la división celular. A los 14 días, 15 días, máximo 16 días, se le extraen las células madre. Esas células madres se guardan, se acumulan y esto ayuda para la ciencia actual para formar tejidos, para que se formen nuevas barreras estructurales y pueda el núcleo del ser humano fundamentar las estructuras que la misma mitocondria ha creado.
Sin embargo, en otros países también lo siguen haciendo, hacen destrucciones del óvulo fecundado. Es política de ellos, éticas, hacer esa destrucción, porque eso va a pasar que va a ser malinterpretado y mal usado. Entonces, en España sí está prohibido mezclar material genético de los humanos con otros animales. ¿Sí? Pues por lo que les estaba diciendo, pueden generarse o desencadenarse algunos aspectos allí. Hay excepciones a nivel legal. Por ejemplo, cuando se hablan de la idoneidad de los espermatozoides para procesos de reproducción asistida. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de inseminación artificial, embarazos in vitro, entonces toda esa estructura de espermatozoide humano, pues se requiere estudiar su grado de fecundación. El óvulo animal se utiliza para no desperdiciar los óvulos humanos. Acuérdense de eso, que como son escasos, no todas las mujeres en el mundo son fértiles. Y al hacerse la fecundación, pues se permite ver que el óvulo se divida una sola vez y obviamente se mirará si los espermatozoides son aptos para la fecundación. Si no hay fecundación, el óvulo no se divide. Es decir, que los espermatozoides no son útiles, entonces no hay ningún problema. Sin embargo, muchos investigadores han tratado de hablar e investigar. Cuando digo hablar es porque ellos generan diálogos dispersos dentro de las comunidades científicas para hablar de los híbridos humanos y animal. La técnica más importante acá es no con fines reproductivos, sino que más bien es para mirar la procedencia de las células madre y producirlas en cadena. ¿Para qué producirlas en cadena? Pues uno, producirlas para que puedan generar técnicas conscientes para la producción de tejido. Dos, hay que mirar también la importancia de los embriones porque muchas mamitas pierden sus hijos en medio del embarazo porque los embriones no son maduros, no tienen el sentido de la producción proteínica respectiva. Tres, pues tendría que hacerse investigación al respecto para ver qué tan importante puede ser esa secuencia y obviamente qué tan calidoso va a ser para que el bebé cuando nazca tenga las condiciones adecuadas. En el hospital, por ejemplo, en los hospitales allí en Inglaterra, utilizan estas técnicas, de hecho, para madurar a estas células y conformar células que permitan trabajar con pacientes con Alzheimer. Acuérdense que, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson y la atrofia espinal muscular son enfermedades que son degenerativas. Y al ser degenerativas, pues prácticamente no hay una reversión acerca de su actuar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se necesitan trabajar al respecto con relación a esas células madre. Entonces tienen que tener claro que las células madres son las células iniciales. Yo no sé si a ustedes yo les había comentado allá en el colegio que, por ejemplo, el cordón umbilical es la primera parte que forma en la comunicación entre la madre y el feto, ¿cierto? Entonces, esa comunicación, como por allí se transportan muchas cosas, por allí se transporta el alimento, por allí se transportan los nutrientes, por allí se transporta toda la información para que se vaya formando, desarrollando el feto de manera promovida, prolongada, de acuerdo a los estadios de gestación, pues entonces precisamente el cordón umbilical guarda mucha información y existen bancos de células madres que guardan cordones umbilicales. Nosotros los guardamos en el álbum de fotos y ahí se pudre, pero la ciencia los utiliza para generar células iniciales y esas células puedan generar o reactivar la secuencia en las mamitas o en los papitos o en los hijos a futuro con relación a enfermedades como el cáncer, por ejemplo, a enfermedades como les acabé de mencionar del Parkinson, el Alzheimer, entre otras. Entonces, sí es indispensable, por ejemplo, reconocer que las secuencias de ADN pueden recuperarse a través del tiempo con experiencias genéticas. Estas experiencias genéticas pues se han visto afectadas por algunas condiciones éticas. Por ejemplo, cuando uno le dicen que si se puede clonar o no se puede clonar. Por ejemplo, cuando le dicen a uno, es que se muere mi hijo, se muere mi hija, se muere mi perro, se muere mi perra, y yo quiero que me hagan un perro igualito, yo quiero que me hagan una hija igualita. Entonces viene el choque de conceptos éticos y teóricos con relación a eso. Entonces vamos a permitir que se formen o se hagan nuevas especies.
Yo pongo siempre el ejemplo del soldado universal. Un soldado universal, cuando uno mira esa película, es un soldado hecho en el laboratorio con unas condiciones especiales. No le da hambre, no le da sueño, tiene una fuerza gigantesca y esa fuerza le va a permitir combatir contra el enemigo, le va a permitir atacar al enemigo, le va a permitir dar resultados en el área de combate, que es lo que le interesa a muchas naciones para atacar a las fuentes delictivas. Entonces, ustedes se pueden imaginar, si eso pasa, es un ejemplo, porque se manipularon las cadenas de ADN, se hizo una manipulación genética y se hacen todavía en relación a los vegetales para mejorar especies, para mejorar, por ejemplo, los alimentos. Se hacen especies bovinas para mejorar las condiciones lácteas de producción de leche de estos animales, para mejorar sus carnes, para mejorar su productividad. Y eso lo hacen genéticamente, entonces uno habla de producción transgénica, pero también hay que estudiar las implicaciones que van de la mano con estos procesos al ser humano. ¿Qué me pasaría a mí como ser humano si yo consumo este tipo de carnes o productos? ¿Qué me pasaría a mí si yo consumo este tipo de tomates producidos transgénicamente? O cuando consumo patilla o consumo cebollas que no tienen olores porque han sido modificadas genéticamente. Entonces, todas estas características a nivel científico, pues en algunas naciones se prohíben y en otras no. No hay razón para frenar el trabajo con este tipo de técnicas. Sería muy doloroso tener que parar estas condiciones científicas porque hay muchos pacientes que sí están esperando que hayan resultados. Imagínense los pacientes de Alzheimer, los pacientes del Parkinson, de atrofias de espina dorsal, de espina muscular. ¿Por qué? Porque pues obviamente esas enfermedades como no han tenido cura, no han podido encontrarse la cura, pues lo único sería era regenerar las células iniciales que han sido muertas o han sido acabadas por la enfermedad. Entonces, todas estas prohibiciones de utilizar óvulos animales, pues obviamente permiten también que se protejan las condiciones de estos animales por leyes internacionales, porque sí, obviamente dicen que estos animales sufren, que no es justo que se pongan a los animales a prueba. Sin embargo, las mismas reservas que han expresado estas fuentes científicas, pues empiezan a hablar de que los animales siempre van a generar, por ejemplo, unas condiciones positivas. No vayamos tan lejos. Cuando se usaban las válvulas de corazón de cerdos para tratar a personas con problemas de corazón, porque uno de los primeros trasplantes de corazón que se hizo fue con corazón de cerdo, a corazón abierto. Entonces tenemos que entender el dilema. No es basarnos solamente en la información. La gente cree que podemos generar un animal híbrido. Sí, los animales híbridos se dan, pero esos animales híbridos no generan descendencia. Por ejemplo, hace un momento en clase con 7.1 les estaba hablando del híbrido del ligre. El león y el tigre se fusionan entre sí. Son dos especies diferentes, pero logran interactuar transgénicamente desde la hibridación y obviamente el ligre no va a poder generar descendencia, es decir, no va a poder quedar preñada si es hembra o el macho no tiene la capacidad de preñar a otro animal. Y obviamente las condiciones de vida son diferentes, se enferman muy rápido. Imaginémonos también en el caso de las mulas cuando vemos el cruce entre un caballo y un asno o la burra y el caballo. Entonces, vamos a ver cómo estas naciones han tratado de preservar la vida de los animales. Pero pues por supuesto que en Madrid, por ejemplo, existe una asociación de reproducción que fue reformada hace algunos años y siempre hablaron de la producción de híbridos interespecíficos que utilizaban material genético humano. Pues hombre, vienen todas las condiciones éticas humanas que impiden que los humanos sean carne de cañón o carne de prueba para ese tipo de pruebas, ¿cierto? Entonces, que siempre se ha utilizado animales, otros dicen, pero ¿por qué siempre los animales? Que los chimpancés, que las ratas, para tratar de incursionar en este tipo de cosas. Entonces, todas esas enfermedades, por ejemplo, en una de las universidades de Inglaterra, trabajó sobre el desarrollo de células madres a partir de embriones híbridos y luego se utilizaron, por ejemplo, en tratamientos de la diabetes y la parálisis de la columna espinal. Y otros equipos se cogieron entonces a partir de la creación de la oveja Dolly, o sea, el protocolo que se generó con la primera oveja clonada a nivel mundial. Entonces, esa investigación permitió también acordar los procesos neurológicos, ¿cierto?
que han solicitado, que se han suscitado a nivel mundial. Entonces, vienen las autoridades a hablar que este campo es importante, pero también es negativo. Queda abierta la condición legislativa para trabajar y también para amparar los procesos de genética. Pero miren, aquí la preocupación nace también ahora que veamos, por ejemplo, cuando la enfermedad del COVID-19, que ya están diciendo que están haciendo primeras pruebas en animales, pero vino la comunidad internacional que protege los animales y dice no se pueden utilizar animales porque es que los animales también están amparados bajo unas condiciones legales. ¿Por qué no hacen ese tipo de pruebas en humanos? Y sí, efectivamente se están haciendo pruebas en humanos. Pero, hombre, volvemos a hablar de las mismas estructuras éticas. Es decir, que animales por sí, pero pues si a uno le dice preferiblemente animal o humano, pues uno prefiere arriesgar los animales. ¿Por qué? Pues obviamente porque uno como que tira más para el lado de nuestra especie. ¿Listo? Entonces, esos dos artículos científicos, uno de Inglaterra y otro de España, muestran cómo los ministerios de salud, los ministerios de sanidad en estos países buscan maneras de proponer alternativas y técnicas que permitan, obviamente, esa relación del manejo de los núcleos. Porque la intención aquí es mirar, por ejemplo, o entender, uno, las mitocondrias. Las mitocondrias siempre, siempre, siempre van a heredarse desde el óvulo, siempre van a tener una función energética, por supuesto, porque ahora que allí es donde está la reserva de energía, pero realizan reacciones para obtener más energía día a día. Si las mitocondrias no forman la energía, pues nosotros no estaríamos activos. Y obviamente, pues contienen esa pequeña cantidad o pequeña cadena de ADN. Aquí lo que importa es, primero, entender que bueno, el concepto ético, el concepto de la creencia, el concepto político, pero también hay que valorar, por ejemplo, en el caso de las vacunas. Yo les puse allí algo acerca del procedimiento de cómo se clonan las bacterias o levaduras para codificar una proteína antigénica. ¿Y eso para qué? Pues para generar una respuesta inmune. ¿Y eso de cómo se come, profesor, en español? ¿Qué significa? Fabricación de vacunas, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues utilizando organismos para mirar cómo desencadena la respuesta y obviamente se pueden prevenir. Así se utilizan las vacunas. La vacuna casi que viene de las enfermedades, pero también hay vacunas que vienen de la síntesis proteínica de organismos que ya han sido o pueden ser sintetizados. Extraer, por ejemplo, del ADN de un virus. El virus un virus. Nos estaban diciendo que el COVID se producía de manera directa, de relación a relación directa, es decir, que el virus yo se lo paso a usted y usted me lo pasa a mí, pero pues ya la comunidad científica está manifestando que el virus se está quedando en el ambiente. Quiere decir que si yo tengo COVID, paso y alguien pasó por este lugar donde yo ya no estoy, posiblemente se pueda afectar con el virus. Y esa afectación con el virus, por supuesto, pues lo deja uno más bien lleno de más preguntas porque uno dice, entonces no vamos a poder salir de la casa nunca, nunca vamos a poder encontrar una vacuna para esta enfermedad. Y miren cómo son las cosas de sensatas. A nosotros los maestros hemos peleado para que ustedes no vuelvan a las instituciones, no porque no queramos volverlos ver allá, sino que ustedes también se descubrió que ustedes también se pueden enfermar y se pueden morir. Antes decían que era solamente los abuelitos, no, eso no es solamente los abuelitos, ahora también se pueden morir ustedes, los jóvenes, y si estamos con ciertos tipos de enfermedades, pues peor aún. Entonces, con relación a eso, pues habría que mirar, uno, la extracción del ADN del virus, porque hay que conocer el comportamiento del virus y la forma de entender al virus es de acuerdo al ADN. Dos, se debe integrar el ADN viral al plásmido. ¿Por qué al plásmido? Porque es la forma de encontrar cómo va a comportarse ese ADN. Tres, se debe integrar el plásmido a una levadura o bacteria, o sea, a ese huésped. Y el microorganismo pues va a fabricar unas proteínas virales que son las que tienen el poder inmunológico, es decir, el poder de la protección, el poder de poder, del poder de tener ese alivio que para los microbiólogos, para los biólogos moleculares, para los químicos farmacéuticos, o sea, toda esa comunidad científica en el orden de la salud, pues va a ser positivo porque creen que van a encontrar entonces allí la vacuna. Y como último punto,
Pues la vacuna, como contiene proteínas víricas recombinantes, es decir, que se están transformando entre sí, están generando transformaciones, no quiero utilizar la palabra mutación, pero están estructurando nuevamente y se reestructuran nuevamente. Entonces, luego se inyecta en organismos y se produce una respuesta inmunológica. Esperaríamos que fuera positiva. Y esta respuesta inmunológica, por supuesto, como está utilizándose a partir de proteínas víricas que están cambiando y están teniendo una reacción metabólica, pues salen las respuestas positivas. Hay reacciones negativas que generan las vacunas. Hay reacciones que dicen, por ejemplo, que se inflamó, que dañó, que se estiró, que me hizo esto. Pues son reacciones secundarias. Y esas reacciones secundarias pues pueden ser mínimas en comparación a lo que hacen las vacunas. Entonces, allí en la consulta yo les digo, ¿por qué se prohibió en España ese procedimiento? ¿Qué importancia tienen las mitocondrias para poder ser utilizadas en este tipo de procedimientos? Llamémoslo como tal clonación, llamémoslo como tal creación de embriones. Miren que anteriormente se llevaba el toro macho, masculino, gigantesco, allá al potrero a buscar a la vaca porque es que la vamos a enrazar, la vamos a montar para generar buen animal y resulta que ahora no hay que llevar al toro. Ahora hay que llevar al veterinario con sus embriones, con sus espermas, perdón, congelados en una técnica que ellos utilizan de fecundación in vitro y van y se le insertan al ganado, a las hembras. Y obviamente esos espermas han sido clasificados con unos estándares de calidad para saber si van a ser buenas productoras de carne, buenas productoras de leche, si van a ser algún tipo de ganado para ser mostradas como animales de calidad, ya sea por su porte, ya sea por su piel, porque acuérdense que la industria marroquinera también utiliza el ganado bovino para extraerle la piel y obviamente se extrae con unas técnicas importantes de calidad, porque desafortunadamente en el proceso del sacrificio para extraer la carne, la parte alimenticia, la parte que provee el alimento a las personas, pues muchas veces se daña la piel. Entonces, por eso hay animales que solamente se utilizan para la parte de la marroquinería. Pero también otra de las preguntas que les formulé allí es, entonces, ¿qué es el plásmido y la proteína antigénica? ¿Cuál es el papel que cumplen ellos? Y por supuesto, ¿cree usted, esa pregunta va dirigida a usted, ¿cree usted que mezclar material genético humano con otras especies puede ayudar a mejorar algunas condiciones médicas? Una pregunta muy amplia, una pregunta que le dicen a uno, bueno, tiene que ver con el futuro de la especie humana, una pregunta que tiene que ver con el mejoramiento de la raza humana. Entonces, no tendríamos que ser muy reflexivos al respecto, tendríamos que buscar una respuesta más bien, no tanto anecdótica, no tanto de anécdotas, sino más bien como de coherencia con lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. ¿Listo? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Juan Pablo, ¿tú estás en Preifes? Sí, señor, yo estoy en el celular mirando eso también. Ah, excelente, excelente. Por favor, no dejen de participar en ello. Es una experiencia maravillosa, pero además les puede ayudar mucho para las pruebas a ver que la van a tener ustedes dentro de 2 años. ¿Listo, hijo? Hola, Ronald. Santiago Pérez, ¿cómo estás? Bien, profesor. ¿Todavía estás por allá en la montaña, en el campo? Sí, profesor, todavía. Todavía, bueno, ¿hace frío o hace calor por allá? Frío, ¿Frío, frío? mucho frío. ¿Verdad? Señor, Bueno, qué bien. ¿Y cuándo se viene? Yo creo que todavía no. todavía no. Bueno, chicos. Bueno, este encuentro, Bueno, profesor. para ustedes dos que entraron tardecito, decirles que la idea es poder socializar la guía. Ya la guía se las compartí al grupo de WhatsApp. Esta semana les envío un link de evaluación. Son 5 o 7 preguntitas muy sencillas con relación a los temas que hemos visto. Y la intención es que entendamos que esta es la última clase del periodo 2. Ya dentro de 15 días nos volvemos a encontrar con las clases del periodo 3. Y acuérdense que, bueno, ustedes preguntarán, como me preguntaron en otro grupo, con relación a las vacaciones, pues las vacaciones ya no las habían dado adelantadas, entonces sí el departamento del Huila, o sea, los colegios que están en los municipios del Huila, ellos iban a entraron esta semana, a partir de ayer, a vacaciones, a un receso, ¿sí? Entonces ese receso pues se da porque
existieran unas condiciones adecuadas, especiales, políticas, y pues nosotros no entramos allí a configurar. Entonces vamos hasta, lo voy a decir con todo aprecio, hasta diciembre. ¿Listo? Y ustedes tienen un receso en octubre. Sí, Valentina ya se asombró. Ustedes tienen un receso en octubre de una semana. Los maestros seguimos con un trabajo, pero sí estamos esperando un concepto de la Secretaría de Educación, que estaba también esperando otro concepto jurídico del Ministerio de Educación Nacional para que pudieran hablar o pronunciarse acerca de las vacaciones. Entonces, pues, tendremos... Profesor, ¿hasta qué día de diciembre vamos? No tengo aquí el día. No tengo aquí el día, pero vamos casi como hasta la segunda semana de diciembre. Primera o segunda semana de diciembre. Casi que empezamos a cantar villancicos virtualmente. Pero pues no se angustien. Esta experiencia es para recordarla toda la vida y ustedes se la van a contar a sus hijos, a sus nietos. El encierro de la pandemia. ¿Ah? El encierro del aburrimiento, pero no deben de estar aburridas. Ustedes deben jugar en casa, deben hacer, acuerden que tienen que planchar con alegría, deben barrer con alegría, cojan y laven la loza con amor, pongan la música que más les gusta, templen la cama, tiendan la cama, apenas se levantan, porque si lo van a hacer, ay no, profe, es que yo me levanto a las 11 de la mañana y ya me vuelvo a acostar ahorita a las 6 de la tarde, ¿para qué la atiendo? ¿No? La idea es que la atiendan, porque si no, esas rutinas le van a ayudar a ustedes mucho, porque si no, se van a aburrir más y van a ser los momentos más hartos de sus vidas. ¿Listo? Bueno, chicos y chicas de grado noveno, me alegra verlos. Se cuidan mucho. Un abrazo desde la distancia. Chao. Chao, profe. Bueno, Chao. profe, chao. Chao, profesor. Chao.